Amigos que nos visitan, bienvenidos sean todos en el nombre del Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estar atentos y vamos a poner todos nuestros sentidos en el mensaje esta mañana. Dice, hermanos, en el diccionario, buscando la definición de la palabra vergüenza, dice el diccionario que vergüenza es el sentimiento de incomodidad o de pérdida de dignidad producido por el temor de hacer el ridículo ante alguien, o por una falta cometida, o por una humillación o un insulto recibido. Cuando experimentamos algo así, por lo general, sentimos vergüenza. Yo creo que todos nosotros en algún momento, en alguna circunstancia, hemos sentido lo que es la vergüenza. Podemos decir, hermanos, amigos, que bajo ciertas circunstancias no es malo avergonzarse. Es normal, diría yo. Incluso en la Escritura se revela cómo nuestro Señor, cuando venga, ¿verdad?, a juzgar, Él mismo, dice la Escritura, se avergonzará. Y se avergonzará de nosotros, y en esta vida nosotros nos avergonzamos de Él. Podemos ver también, hermanos, que en otras circunstancias diferentes sería un error no avergonzarse, ¿verdad? No avergonzarse. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando dice la Escritura que fueron abiertos sus ojos y descubrieron que estaban desnudos, les dio vergüenza, se avergonzaron y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Sintieron vergüenza. Pero hoy en día podemos ver cómo muchas personas, ¿verdad?, prácticamente andan semidesnudos o desnudos inclusive y no sienten vergüenza, ¿verdad? No la sienten. No se sienten incómodos, ¿verdad?, al exhibir su cuerpo de esa manera. ¿Es bueno o es malo que no sientan vergüenza? Pues es malo. Deberían avergonzarse. ¿Sí? Deberían sentir pudor y modestia. Podemos decir que perder la vergüenza muchas veces es un asunto muy grave y un asunto delicado. Y ese fue el caso, por ejemplo, hermanos, en el pueblo de Israel. Dice en Jeremías capítulo 6, versículo 15, dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Dice, ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza. No saben. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Hermanos, es grave cuando uno debiera sentir vergüenza y no la siente, ¿verdad? Dice, ni siquiera la conocen. Sí. No saben tener vergüenza. Hermanos, la lección de esta mañana es ¿avergonzados de qué? ¿De qué? Es bueno en algunas circunstancias sentir vergüenza, en otras circunstancias no debemos sentir vergüenza. ¿De qué sentimos vergüenza? ¿De qué nos avergonzamos en esta vida? Bueno, vamos viendo algunas cosas, algunos puntos importantes, ¿verdad? Yo creo que hay cosas por las cuales debemos avergonzarnos. Y sería malo, hermanos, que no fuera nuestro caso, no fuera la situación. ¿Sí? ¿De qué habla la Biblia? ¿En qué sentido nosotros tenemos que avergonzarnos? Bueno, yo creo que una de las cosas por las cuales debemos experimentar este sentimiento llamado vergüenza es precisamente del pecado en nuestra vida, del pecado. Si hay algo de lo cual debemos sentir profunda vergüenza es de pecar contra Dios, de pecar contra Él. Y debemos sentir vergüenza porque el pecado afrenta a Dios. El pecado causa dolor en el corazón de Dios. El pecado lastima su corazón. Si de algo una persona se debe de sentir mal, se debe de sentir triste, se debe de sentir apenada y profundamente avergonzada, es de pecar. De pecar. Podemos verlo en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió. Hermanos, podemos ver aquí en la Escritura el sentimiento de Dios al ver a las personas, al ser humano que Él había creado, entregado al pecado. Sus pensamientos nada más maquinando qué cosas malas hacer. Sí. El texto no expresa que Dios cometió un error. El texto no está expresando que Dios se equivocó en haber hecho al hombre. No es el punto. Podemos entender, hermanos, porque la Biblia así lo declara, que Dios es perfecto, que Dios no cambia, que Dios no se equivoca, que Dios no se arrepiente. Y no es el punto aquí de lo que está hablando el escritor en Génesis. El punto es, hermanos, que estas palabras expresan la tristeza, expresan el dolor de Dios por toda aquella gente, hermanos, aquella gente que ahora había entregado su vida al pecado, a la maldad. Sí, toda aquella gente que había preferido el pecado y la muerte en vez de tener una relación con Dios, como era el caso de Noé. Sí. Ese es el punto. Ahora su proceder con la humanidad iba a cambiar. Ahora el proceder de Dios contra aquella generación iba a ser diferente. Ahora su proceder ya no sería el de un Dios paciente, el de un Dios misericordioso. Ahora iba a ser el de un Dios que juzga, y que juzga justamente, el de un Dios que castiga la maldad de los hombres. Y así fue. A través del diluvio quedó expresado, hermanos, la justicia de Dios y el castigo de Dios y la severidad de Dios para con aquellos que le dan la espalda para abrazar el pecado. Si de algo debemos avergonzarnos es precisamente de esta clase de vida, de practicar el pecado. Podemos ver también allí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en delante, que debemos avergonzarnos de las obras de las carnes. Esa clase de obras que muchas personas practican día con día. Dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dice el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas cosas, hermanos, esas cosas son vergonzosas. ¿Sí? Esas cosas, hermanos, no deben de existir en la vida del hombre, de ninguna persona. Mucho menos los hijos de Dios debieran de practicar algo así. Sería totalmente vergonzoso que las hiciéramos, que las cometiéramos, que las practicáramos. Hoy en día muchas personas, hermanos, se involucran con esta clase de prácticas. Prácticas que son pecaminosas, prácticas que son destructoras para el alma. Tristemente, a veces cristianos llegan a caer en este tipo de obras de la carne. Y lo peor de todos, hermanos, es que muchos quienes practican esto ni siquiera sienten vergüenza. No experimentan, hermanos, ese sentimiento. No se avergüenzan de ser esta clase de personas. No. Lo hacen, hermanos, con gusto. Se sienten complacidos en llevar esta clase de vida. ¿Sí? Muchos no sienten el menor remordimiento en sus conciencias cuando hacen esta clase de cosas. ¿Borrachos? Sí. ¿Que no sienten vergüenza? No les da vergüenza. No, al contrario, se sienten orgullosos de ser borrachos. Ladrones, hermanos, que no les da vergüenza robar. ¿Sí? Homosexuales, que no sienten vergüenza, sienten orgullo
Y lo declaran abiertamente y lo dicen. Sí, porque no sienten vergüenza. Mentirosos que no sienten vergüenza. Adúlteros que no sienten vergüenza. Pues decía, hoy en día muchas veces esta clase de cosas hace que las personas que las cometan se sientan orgullosas de hacerlas en vez de sentirse avergonzados. Hermanos, esto es lo que realmente debe de provocar vergüenza en una persona. También, hermanos, podemos decir que debemos o tenemos que sentirnos avergonzados de los pecados de nuestra vida pasada. Dice en Romanos capítulo 6, verso 21, dice el apóstol Pablo, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Sí? Dice, porque el fin de ellas es muerte. ¿Sí? ¿Qué hacíamos en nuestra vida pasada? ¿Cómo éramos nosotros? Antes de venir a Cristo, antes de obedecer al Evangelio, ¿cómo era nuestra vida en el mundo? ¿Nos acordamos? Yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos conciencia de aquellas cosas que practicábamos, esa clase de vida que llevábamos, ese viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos del mundo. Yo creo que sí. Bueno, hermanos, dice el apóstol Pablo que ahora deberíamos avergonzarnos de esa vida que llevamos en el pasado. ¿Sí? Cuando un verdadero cristiano piensa en los pecados de su vida pasada, nunca debe de recordarlos con añoranza. Nunca debe de recordarlos, hermanos, con orgullo. Nunca debe de sentir satisfacción, ¿sí? Sino todo lo contrario. Cuando se acuerde de cómo andaba, cuando en algún momento esté pensando y esté reflexionando de cómo era, de cómo vivía, hermanos, vergüenza debemos de sentir. Vergüenza. Y vergüenza, hermanos, al considerar la deshonra que esta clase de vida le causó al Señor, al nombre del Señor. Vergüenza al considerar esa conducta dedicada a satisfacer los apetitos de la carne. Vergüenza, hermanos, al considerar cómo en mi vida honré más al príncipe de este mundo, al diablo, que a Dios mismo. Vergüenza. ¿Sí? No debemos, como veíamos ahorita en la clase, el pueblo de Israel, cómo recordaba con añoranza, ¿sí? Y se quejaban porque deseaban, según ellos, ¿verdad?, comer lo que comían de balde en Egipto. Los pepinos, las cebollas, los ajos, los puerros, las ollas de carne. Hermanos, muchas veces pudiera ser que alguien recordara así con añoranza su vida pasada, su vida pecaminosa, su vida en el mundo. Puede ser que sí. Al grado, hermanos, que muchos estén pensando o deseando en volver. Y muchos vuelvan tal vez. Vergüenza, dice el apóstol Pablo. Vergüenza. Debemos estar infinitamente agradecidos de que Dios haya provisto una manera por la cual podamos tener el perdón de pecados y estar ahora, hermanos, convertidos en nuevas criaturas. Estar en Cristo Jesús. ¿Sí? Donde aquellas cosas pasadas han quedado olvidadas, donde ahora Dios ha hecho nuevas todas las cosas para nosotros. Sí, debemos estar completamente agradecidos por Dios. Sentirnos afortunados, privilegiados de que el Señor ha borrado esa vida de pecado en la cual estuvimos antes en otra vida. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ya no hay de qué avergonzarse. Ya no hay por qué sentirnos mal, ¿verdad? De vivir en esa condición espiritual, porque el Señor dice que todas esas cosas, hermanos, pasaron. Y si ya pasaron, si el Señor ya las borró, si ya no están en la mente de Dios, ¿verdad? Si Él las ha puesto en el olvido, hermanos,
nosotros mucho menos debiéramos recordarlas con esa añoranza o sentirnos orgullosos de cómo era yo antes en mi vida pasada. No debiera de ser así. Cuando obedecimos el Evangelio, nuestros pecados fueron perdonados, pero todavía, hermanos, puede haber en nuestra mente el recuerdo de esa vida pasada. Y existe, hermanos, el recuerdo no para que nos sintamos contentos de lo que hicimos, sino para que con vergüenza nos alejemos más y más de esa clase de cosas que antes practicábamos. ¿Sí? Esto, hermanos, es algo por lo cual debiéramos de avergonzarnos. También, hermanos, yo creo que otra cosa importante es, debemos sentir vergüenza de la indiferencia en el mundo y también muchas veces de la indiferencia en la iglesia. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, en las Escrituras cómo la ciudad de Jerusalén estaba desolada, cómo los paganos habían entrado al santuario del Señor, cómo su casa había sido profanada. Sin embargo, aún así parecía que a nadie esto le importaba. Parecía, hermanos, que nadie le daba el más mínimo interés, ¿verdad?, a esto que había sucedido. Lo leemos en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12. Dice, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿No os conmueve? A veces se pierde la sensibilidad. A veces nos convertimos en personas indiferentes. A veces, hermanos, ya no hay en nuestro corazón ese sentimiento, ¿sí? Ese dolor, ese pesar muchas veces por las circunstancias, por las situaciones que se viven, por la condición espiritual. Y esto era lo que sucedía en aquel tiempo con Israel y con todos los que pasaban por ahí frente a la ciudad desolada de Jerusalén. Hermanos, a un costo inmensamente alto podemos decir que Dios proveyó el mensaje del Evangelio, que Dios proveyó el poder de Dios para salvar a los perdidos. ¿Sí? Costó y costó mucho. Fue un costo muy alto para que en su obediencia toda persona pudiera beneficiarse de la sangre de Jesucristo. Sin embargo, a veces muchos son indiferentes. Aún a pesar, hermanos, de todo el sacrificio que hizo Dios, aún a pesar del sacrificio que hizo Cristo, aún a pesar del alto costo de la redención de nuestros pecados, aún así muchos son indiferentes. ¿Sí? No le dan la importancia de vida, no les interesa, les da igual. ¿Sí? Les da igual. Son indiferentes al mensaje del Evangelio, indiferentes al sacrificio de Cristo. Su mente está ocupada simplemente en satisfacer los deseos de su carne. Esto, hermanos, como decimos allá en México, ni les va ni les viene. A veces esa es la actitud del ser humano, hermanos, una actitud que debiera de dar vergüenza. ¿Sí? Debiera de avergonzar. Vergüenza, hermanos, debería darnos rechazar la palabra de Dios. Vergüenza debería darnos el dar la espalda a Cristo, el dar la espalda a Dios para abrazar al mundo. Eso es, hermanos, vergüenza. Eso es. Entonces, mucha gente no siente, no experimenta ese pesar, ese sentir. Al contrario, simplemente hay indiferencia en su corazón. En la iglesia, hermanos, igualmente, yo creo que vergüenza debemos de sentir, por ejemplo, si somos indiferentes al llevar a cabo la obra del ministerio que el Señor nos ha encomendado. Vergüenza debemos de sentir si somos indiferentes en nuestro servicio práctico como cristianos, nuestro servicio a los santos. Vergüenza debemos de sentir, hermanos, en no predicar el Evangelio. Vergüenza debemos de sentir en ser indiferentes para congregarnos, para adorar a Dios.
Vergüenza debemos de sentir, hermanos, en no poner a trabajar nuestros talentos. Cuando somos indiferentes, cuando como cristianos tenemos un sinfín, hermanos, de actividades, de trabajo, de responsabilidad que el Señor espera que cumplamos y somos indiferentes, no lo hacemos, no le damos la importancia de vida, hermanos, eso debiera de ser causa de vergüenza y deberíamos de sentirnos mal. ¿Sí? Nuestra conciencia deberá redarguirnos. ¿Sí? Esas cosas, hermanos, son lo que la Biblia nos enseña que debiera de afectar nuestros sentimientos para movernos a hacer lo correcto. La indiferencia siempre debería ser causa de vergüenza, tanto a los que están fuera como a los que están dentro de la iglesia. Indiferencia, eso es algo totalmente, hermanos, malo y vergonzoso. Pero también, hermanos, continuando con la misma línea de pensamiento, debemos sentirnos avergonzados de los pleitos y la división en la iglesia cuando esto se da. El pueblo de Dios debe de conducirse de tal manera que sus vidas muestren las virtudes de Cristo, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es, hermanos, lo que debe de distinguir al cristiano. ¿Sí? Este debe ser el distintivo de los hijos de Dios. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué ejemplo damos? ¿Qué imagen proyectamos al mundo? ¿Cómo nos ven las personas a nuestro alrededor? ¿Qué clase de cristianos, de miembros de la iglesia, hermanos, demostramos ser? Bueno, esto es muy importante. Nuestra vida debe reflejar las virtudes de Cristo. Nuestro ejemplo, ¿sí? Nuestro hablar, nuestra conducta, la imagen, hermanos, que las personas ven en nosotros, eso debe de manifestar. Tristemente, hermanos, sucede a veces lo contrario. Aquellos que deben o debemos tener la mente de Cristo, aquellos que deben de andar como Él anduvo, a veces viven enemistados, viven en pleitos, en envidias, en divisiones. Y a veces, hermanos, este es el ambiente de las iglesias. Ese es el ambiente entre los hermanos, cuando debiera de ser todo lo contrario. No sé. A veces se vuelve una forma de vida. A veces si no hay problemas, a veces si no hay desavenencias, a veces si no hay altercados, no estamos a gusto. Como que algo no está bien, ¿verdad? Cuando no hay problemas. ¿Sí? Se vuelve una forma de vida, se acostumbra, ¿verdad?, a vivir así. Hermanos, esto no es correcto. Cuando, hermanos, ya es una práctica común en la iglesia, esto es una evidencia de que nuestra mente es una mente carnal en vez de una mente espiritual. El apóstol Pablo reprende a los corintios en la primera carta, capítulo 3, versículo 3, y les dice, porque aún sois carnales. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Sí eran carnales, sí eran. Sí. Así vivían ellos. Contiendas, disensiones. Aún iban con los incrédulos a llevar sus problemas, y lo hacían. Divididos entre ellos, así vivían. Así estaban, esa era la condición espiritual. Su mente, hermano, no era la mente de Cristo. No. Tenían una mente carnal, eran carnales. Esas cosas, hermanos, sí son vergonzosas. Esa clase de cosas nunca jamás, por ningún motivo, nosotros debiéramos de promoverlas, o de buscarlas,
o de fomentarlas o de apoyarlas. Todo lo contrario. Este tipo de actitudes, hermanos, debemos de evitarlas. Debemos reprenderlas y debemos de prevenirlas en la iglesia. Que nunca jamás, hermanos, este sea el ambiente de la iglesia local a la que pertenecemos. Cosas por las cuales debemos avergonzarnos. Pero también, hermanos, la Escritura nos habla del punto o del lado contrario en cuanto a la vergüenza. Hay cosas por las cuales nunca debemos avergonzarnos. Nunca. Nunca. Por ejemplo, hermanos, yo creo que nunca un cristiano ni ninguna persona debiera avergonzarse jamás de Cristo. Jamás. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, dice la palabra de Dios: por lo cual asimismo padezco esto. Dice, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo. Yo sé quién es Cristo. Yo sé en quién he depositado mi fe y no me avergüenzo de ello. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese debe de ser el sentimiento de los hijos de Dios. Nunca jamás debemos avergonzarnos de quién es nuestro Señor. ¿Sí? ¿A quién le damos la honra y la gloria? ¿Quién es Cristo, hermanos? No, nunca jamás. Nunca, nunca. Podemos decir que no hay nada en la persona de Cristo que pudiera ser causa de vergüenza para un ser humano. Tal vez usted pudiera llegar a avergonzarse de mí, tal vez. Tal vez usted pueda llegarse a avergonzar de alguna persona a la cual estimaba mucho y respetaba mucho, tal vez. ¿Sí? Pero de Cristo no. En la persona de Cristo usted no va a encontrar nada absolutamente de lo cual pudiera ser causa de vergüenza. No hay nada. Nada. ¿De qué pudiéramos avergonzarnos de Él? ¿De la clase de vida que Él vivió? Bueno, su vida fue perfecta. Nosotros tal vez nos equivocamos, hemos cometido errores, hemos hecho cosas que no han sido buenas tal vez. Pero Cristo no hizo esto. Cristo no. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2 y versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nunca, hermanos, nunca el Señor hizo tal cosa. 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, ¿cómo avergonzarnos del Señor? Es imposible. ¿Sí? No debiéramos. Él no ha dado nunca un mal ejemplo. Él no cometió algún pecado. Él no hizo algo malo en su vida. Hermanos, Él no habló cosas malas. No, hermanos, no hay cosa alguna en la vida de Cristo por la cual uno pudiera sentir vergüenza. No la hay. ¿Pudiéramos avergonzarnos, hermanos, de lo que Él hizo? No, dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. ¿Anduvo haciendo males? No, anduvo haciendo bienes. Sí. Si yo anduviera haciendo males, yo pienso que muchos se avergonzarían de mí. El hermano, el predicador, mira lo que anda haciendo, mira la vida, mira. Sí, les daría vergüenza decir él es el predicador si anduviera haciendo males. O cualquiera de nosotros. Hermanos, Cristo anduvo haciendo bienes. Toda clase de bienes. Y dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cómo avergonzarnos del Señor? ¿No? Podemos avergonzarnos de su sacrificio para hacer posible nuestra salvación. ¿Cómo avergonzarnos de eso? Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Hermanos, ¿cómo avergonzarse de quien dio su vida para rescatarnos, para salvarnos? Hermanos, imagínese usted que alguien, ¿verdad? En alguna situación le rescatara, le salvara. Sí. Hablando de la vida material, de la vida terrenal. ¿Cómo avergonzarse de esa persona? ¿Cómo? No, ¿verdad? Al contrario, nos sentiríamos contentos, orgullosos, agradecidos con aquel que se expuso para salvar mi vida. Hermanos, Cristo fue lo que hizo. Fue lo que hizo el Señor. ¿Cómo avergonzarnos del Hijo de Dios? ¿Cómo avergonzarnos de aquel que vino al mundo a morir por nosotros? ¿Cómo avergonzarnos de quien nos ha dejado ejemplo, dice la palabra de Dios, para que sigamos sus pisadas? ¿Cómo avergonzarnos de aquel que fue a preparar un lugar en el cielo para nosotros? ¿Cómo? No hay razón alguna. No hay ningún motivo, no hay ninguna justificación para que alguien pueda sentir vergüenza de Cristo Jesús. Tristemente hay muchos que no le confiesan, hay muchos que no le obedecen, hay muchos que no le aceptan como su Señor y Salvador, a veces por vergüenza. Es triste, pero los hay. Sí. Tienen vergüenza al qué dirán. Tienen vergüenza a ser juzgados, tienen vergüenza a ser criticados, tienen vergüenza de lo que sus amigos van a pensar de él, sus familiares, y se avergüenzan de entregar su vida al Señor. Dice en Marcos 8:38, otra vez este pasaje, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dice, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, qué terrible, qué terrible. Pero así va a ser. Si sentimos vergüenza del Señor, Él también se avergonzará de nosotros cuando venga. Sí. Pero ¿qué más? Yo creo también, hermanos, que es muy importante que nunca jamás nos avergoncemos del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1 y verso 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nunca jamás, nunca, hermanos, nos pase por la mente avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio para los judíos era tropiezo. Este Evangelio para los griegos era insensatez, era locura. Sin embargo, la realidad, como dice aquí el apóstol Pablo, es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sí, no es ninguna locura, no es ninguna teoría humana, no es, hermanos, cosa de insensatez, es poder de Dios. El Evangelio, el mensaje del Evangelio es poderoso para salvar las almas de las personas. Y algo así, hermanos, nunca jamás debiera ser motivo de vergüenza. Nunca. ¿Cómo avergonzarnos de algo que proviene de Dios? ¿Cómo? Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y el más grande don y la más grande dádiva que hoy en día podemos tener es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo avergonzarnos de algo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos alcanzar la salvación de nuestra alma? ¿Cómo? Sería absurdo, hermanos, sentir vergüenza del Evangelio. ¿Cómo avergonzarnos de lo que es para nuestro bien? ¿Cómo avergonzarnos de lo que hace posible la salvación de nuestra alma? ¿Cómo avergonzarnos de lo que puede salvar el alma de los que nos rodean? ¿Cómo? No. Si de algo nunca debemos sentir vergüenza es de haber obedecido el Evangelio, ni de predicar el Evangelio a los demás.
Nunca. Dice en la primera carta de Timoteo 1:11, el apóstol Pablo se expresa así de este evangelio. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí, dice Pablo, me ha sido encomendado. No es cualquier historia, no es cualquier fábula. Dice el glorioso evangelio del Dios bendito. Este mensaje, hermanos, viene de Dios. Es un mensaje glorioso. ¿Sí? Y es un mensaje que nos ha sido encomendado para que lo obedezcamos y para que lo prediquemos a las personas. Nunca, nunca hay que sentir vergüenza del evangelio. Tampoco, hermanos, debemos sentir vergüenza de los fieles siervos de Cristo. No. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 8, dice el apóstol Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, ni de mí, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. En esta misma carta dice el apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 16, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, dice, y no se avergonzó de mis cadenas. No se avergonzó. Hermanos, ¿qué actitud tendría la gente de un hombre, por ejemplo, como Pablo, que estaba en la cárcel, que era prisionero por causa del evangelio? Tal vez hoy en día mucha gente sentiría pena, vergüenza por tal persona. ¿Sí? No quisiera que lo relacionaran con él. Qué vergüenza, hermanos, tan grande sentiría la gente hoy en día por un hombre como Pablo, por un hombre tal vez como Esteban, cuando su predicación le costó la vida y provocó la persecución a la iglesia en aquel tiempo. ¿Sí? Una vergüenza grande tal vez sería para muchos el que los identificaran o los relacionaran con esta clase de personas. Dice aquí el apóstol Pablo, no se avergonzó de mis cadenas, Onesíforo. Timoteo tampoco se avergonzaba. Hermanos, si de algo no debemos sentir vergüenza, debe de ser de aquellos fieles siervos de Jesucristo. De esos hombres y mujeres que se esfuerzan, de esos hombres y mujeres que aun a pesar de las circunstancias de la vida, aun a pesar de los problemas y de las dificultades, son fieles al Señor Jesús, son ejemplo, son luz del mundo, son sal de la tierra. No debemos avergonzarnos de ellos, al contrario, debemos sentirnos contentos, orgullosos de tenerle por hermano y debemos imitar su ejemplo, imitar su fe. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Sí. No, hermanos. Jamás debemos avergonzarnos de los fieles hermanos y hermanas en Cristo, sea cual sea su condición. Sean ricos o sean pobres, hermanos, no debemos sentir vergüenza. Hay hermanos muy humildes. Hermanos, tal vez que usted va a su casa y difícilmente le van a poder ofrecer lo que uno normalmente está acostumbrado porque son pobres, son humildes. Y debemos sentirnos contentos, orgullosos de tener hermanos que aún en sus carencias, en su humildad, hermanos, son fieles al Señor. Hay hermanos que van descalzos a los servicios de la iglesia porque no tienen ni siquiera zapatos. Hermanos, contentos debemos sentirnos de ellos. Sí. Y claro, hacer lo que podamos para ayudar cuando nosotros vemos una necesidad. Pero nunca, jamás sentir pena. Sean pobres o ricos, sean jóvenes o sean ya ancianitos. Hermanos, sean del color que sea, de la nacionalidad que sean, hermanos, no debemos sentir vergüenza. No. Otra vez, debemos aprender de ellos y debemos de imitar su fe. Pero una cosa más, hermanos, un punto más, es que nunca jamás debemos avergonzarnos de ser cristianos. Nunca.
Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 16, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ser cristiano y aún sufrir por Cristo, hermano, no debe de ser una vergüenza para nadie. Por el contrario, cuando esto suceda debemos sentirnos contentos por haber padecido por causa de Cristo. Dice, glorifique a Dios por ello. ¿Sí? Ser cristiano podemos decir que es un privilegio. Ser cristiano es la mejor vocación y elección. De tal manera que nunca jamás debemos sentirnos intimidados. Nunca jamás debemos de sentir pena. Nunca jamás debemos de sentir, hermanos, vergüenza de declarar abiertamente ante las personas, yo soy cristiano, yo soy un miembro de la iglesia del Señor. No. Debemos decirlo. Con orgullo, con alegría. Contentos, hermanos, de expresar al mundo lo que en realidad somos. Se cuenta la historia de un joven que trabajaba en un lugar que era muy conocido por su mundanalidad. Un lugar en el cual no es conveniente que un cristiano trabaje. Pero él trabajaba ahí. Y una persona que lo conocía le preguntó y le dijo, ¿no te sientes mal de que las personas con las cuales socializas, verdad, sepan que eres cristiano? ¿Cómo te tratan? Y este joven dijo, como puedes ver, hasta ahora he logrado mantener el secreto. Muchas veces, hermanos, ocultamos lo que somos para no meternos en problemas, para que no nos digan nada, no nos critiquen, no nos juzguen mal. Hermanos, no debe de ser así. Nunca jamás un cristiano debe de avergonzarse de lo que es. En el trabajo deben de saber que somos cristianos. En la escuela deben de saber que somos cristianos. En la sociedad, todas las personas que nos conocen deben de saber que somos cristianos, miembros de la iglesia de Cristo. Nunca jamás debemos callar, ocultar, esconder lo que somos. No. Si alguien va a decir algo, si alguien nos va a criticar, que lo haga, hermanos, pero no debemos nosotros sentir vergüenza de decirlo. Necesitamos vivir como verdaderos cristianos en este mundo para que Dios también, hermanos, nunca se avergüence de llamarse Dios de nosotros. En Hebreos capítulo 11, versículo 16, haciendo referencia a aquellos patriarcas, aquellos hombres de fe, dice la Escritura, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si en esta vida nos avergonzamos de ser cristianos y de que el mundo lo sepa, hermanos, cuidado. Porque puede ser que también Dios se avergüence de decir, yo soy Dios de él, yo soy Dios de ella. Sí, hermanos, debemos hacer que Dios se sienta contento, orgulloso de ser nuestro Dios, así como lo estuvo de estos hombres de fe. ¿Recuerdan de Job cómo le dijo a Satanás? No hay otro como él. Varón perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y él se sentía contento de decirlo. Sí, así debiera de sentirse Dios de cada uno de nosotros. Que Él no se avergüence de llamarse Dios de cada uno de sus hijos. Hermanos, gracias por su atención prestada a este mensaje. ¿Avergonzados de qué? Debemos sentir vergüenza, hermanos, pero de los motivos correctos. De aquellas cosas de las cuales debemos sentirnos orgullosos, hermanos, nunca jamás nos pase por la mente avergonzarnos. Dios les bendiga por su atención prestada a este mensaje. Vamos a estar